colonia microondas, 44 años siendo de testimonio, siendo luz, 44 años siendo ahí como un latente a la comunidad. Aquí hay una iglesia, aquí hay un grupo que se reúne, aquí hay un grupo que intercede por la colonia, aquí hay un grupo. Somos nosotros, gracias a ese Dios todopoderoso. Miren, han pasado muchísimas generaciones. Yo soy una de esas generaciones. Y miren, algo que puedo ver hacia atrás es que las puertas del Hades no han prevalecido contra Getsemaní, Oaxaca. Me da mucho gusto que no han prevalecido las puertas del Hades, porque Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que gracias a Dios, a Él, a su apoyo, a su ayuda, a su guía, a que Él no nos ha dejado, es de que hemos logrado ser esa iglesia fiel. Tal vez estén pensando, ¿qué tan fiel somos? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos en este tiempo de reflexión, porque por la gracia del Señor hemos sido una iglesia, no es la misma la de hace 30 años. Tenemos algunos miembros, me refiero a las personas, porque han pasado a diferentes personas, hay caras nuevitas. Una vez alguien me dijo, es que hay varios que no los conozco, porque hace muchísimo tiempo que no vengo. Sí, porque han pasado, unas personas se han tenido que ir por diferentes circunstancias, otros se nos fueron. Finalmente hemos pasado por diversas cosas como iglesia. Lo último que pasamos fue la pandemia, ¿verdad? Que se nos adelantaron algunos hermanos, nos dolió en el corazón. Y la verdad es de que hemos pasado cosas como estas, pero si algo podemos decir es que el Señor ha sido fiel con nosotros. Y podemos decir una frase que la Biblia lo dice, pero que el hermano Asael, un hermano clave en la fundación de la iglesia, decía o dice todavía. ¿Alguien sabe cuál es esa frase constante que dice? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero pensar en esta mañana y que reflexionemos en esta frase, porque a mí me parece que el Señor ha sido fiel con nosotros. Y hasta el día de hoy, 21 de agosto del año 2022, Jehová ha sido con nosotros nuestra ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Lo pueden decir que sí, amén? Amén. El Señor ha sido fiel. Pero quiero que veamos en la escritura de dónde viene esta frase, hasta aquí nos ayudó Jehová, en el contexto en el cual se encuentra. Porque tiene una razón de ser en la historia bíblica, tiene un contexto. Tiene ciertos personajes y quiero hablar un poco de ello, no voy a abundar mucho, pero abran su Biblia allá en Primera de Samuel, capítulo 7, del verso 3 al 17. Bueno, algo que les voy a decir es que no vamos a leer el pasaje ahorita. Ese pasaje, una vez más, lo van a leer en su casa con calmita, con su cafecito, y lo van a leer con mucha calma. Bueno, ya lo leímos, ¿se acuerdan? Tenemos tiempo a solas con Dios, ¿sí o no? Y estamos basando nuestro tiempo a solas con Dios con el libro de Primero de Samuel, y ya pasamos el capítulo 7. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno, se acuerdan que ya lo pasaron, pero no se acuerdan qué dice, ¿verdad? Pueden tener ahí abierta la Biblia, porque sí leeré algunos pasajes y pueden ustedes acompañarme con su vista. Quiero mostrarles acerca de la historia detrás de hasta aquí nos ayudó Jehová. La historia de hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, esta historia data, o esta frase data de hace mucho tiempo, aproximadamente de 1100 años antes de Cristo. Hoy decimos el año 2022 después de Cristo. Imagínense, nació, pero 1110 años antes de Cristo, aproximadamente, claro, fue que había un hombre de Dios llamado Samuel. Un hombre de Dios al servicio del Señor y que trajo una palabra al pueblo, ¿verdad? Una indicación. De hecho, él es el que pronunció la frase, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y fue en el contexto antes de que el pueblo de Israel tuviera su primer rey, llamado Saúl.
ese tiempo el reinado era bajo Dios. Dios era su rey de manera directa. Después el pueblo pidió un rey. Ellos danos un rey como todas las naciones. Y vino el primer rey llamado Saúl. Bueno, antes de esto es la historia de Primera de Samuel, capítulo 7, del 3 al 17. Y cuando nosotros vemos y leemos en estos primeros versículos, encontramos que el pueblo de Israel se encontraba en un momento de desobediencia a Dios. Tristemente, había hecho cosas que no le agradan al Señor. Se había acostumbrado a otras naciones. Es más, quería ser como otras naciones. Lo que hoy decimos, queremos ser como el mundo. Queremos adoptar las cosas del mundo. En aquel tiempo, en el contexto inmediato, tenían imágenes, ídolos, a quienes servían, a quienes adoraban otras naciones. ¿Y qué creen? Aquel pueblo que Dios había sido escogido por Dios, estaba tras esas imágenes, esos ídolos, esos dioses, eso que no debían seguir. ¿Sí lo sabían? Sí, lo sabían. No lo querían hacer. Eran seducidos porque no simplemente era la religión, estaba incluido el materialismo, la economía, todo está interrelacionado en el medio que vivimos. Pues igual era en aquel tiempo, pero las cosas les vinieron mal a este pueblo, de tal manera que llegaron al momento que se lamentaron, porque fueron atacados por los filisteos, y los tenían en dominio, y sufrían, y querían la ayuda de Dios. Clamaban. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel en Egipto también clamaba por Dios? Pues parecido, igual clamaban por Dios. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de los jueces, es algo común que el pueblo está en paz con Dios, se descarría y viene un montón de problemas, le levanta jueces, ¿sí? Pues Samuel funciona como un tipo de juez, el último juez en la historia. Pues quiero decirles, hermanos, de que el pueblo estaba así angustiado, anonadado, no sabía qué hacer, se encontraba en una desmotivación, en una intranquilidad, lejos de Dios. Y el profeta Samuel les dijo algo. Primera de Samuel 7:3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y de Astrot, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. O sea, lo que ellos querían es ser librados de aquello que les oprimía, y tenía que ver con la mano de los filisteos. Samuel les predicó un mensaje de estar en paz con el Señor, de volverse a Él. Tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que ver con un arrepentimiento que se vea visible en acción. Porque no hay arrepentimiento si no hay acción. No podemos estar en paz con el Señor y renovar votos si no hay un plan de acción que hacer. Porque no es un asunto solamente mental, sino es un asunto de hechos. Como decía aquel hermano, ¿verdad? Que no solamente se quede aquí, sino que baje. Es una realidad. Entonces el hermano, Samuel es hermano, estamos en el Señor, somos hijos, ¿verdad? Samuel, resulta de que ese es el mensaje que da. Un mensaje de volverse al Señor para que Dios restaurara a ese pueblo. Era un pueblo que, si lo manejamos en nuestro tiempo, a las palabras que hoy usamos, era un pueblo que no tenía avivamiento. Y perdonen que yo les vuelva a repetir de nuevo el avivamiento, pero tras las reuniones de la Convención Nacional les he comentado que hubo un punto entre todos que llegó a la conclusión: la Iglesia Bautista necesita un avivamiento. Y nosotros como Iglesia Getsemaní no somos la excepción. De manera que necesitamos redoblar al Señor nuestro compromiso. Y me refiero de manera grupal, pero implica de manera individual. Porque cada uno se conoce cómo anda con el Señor. Si anda como este pueblo, su corazón como este pueblo, o su corazón anda como Samuel. ¿Cómo anda tu corazón? Pero Samuel predicó esto, enseñó esto. Después de predicar,
¿qué creen? Hubo una respuesta positiva. Del 4 al 6 dice la palabra: entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. Y sirvieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron a aquel día. Dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ellos sí quisieron. Tal vez les tuvo que llegar el momento de tocar, como decimos en nuestro tiempo, tocar un fondo. Y creo que no es buena idea que toquemos fondos si no estamos bien con el Señor. Si estamos desentendidos de lo que el Señor nos llamó, porque fuimos comprados con su sangre para un propósito. El pueblo accionó, quitaron los ídolos, la idolatría, para servir solo a Jehová. Samuel funcionó como un tipo de intercesor en oración a favor del pueblo. El que derramaran agua tiene que ver con hacer un sacrificio, ayunaron tiene que ver con oración, renovaron sus votos. Ellos dijeron: contra Jehová hemos pecado. Reconocieron la situación en la cual ellos se encontraban. Ahorita tú y yo podemos hacer algún análisis cómo nos encontramos. ¿Cómo no está nuestra constancia delante del Señor? Mira, 44 aniversario. Y tal vez tú digas: hermano, pero yo ni los 44 años tengo. Bueno, yo no tengo los 44 años, pero como de 25, ¿verdad? Pero tengo un poquito más. Pero ¿cuántos años tienes tú de existencia delante del Señor como hijo de Él? ¿Cuál es tu constancia delante del Señor? ¿Estás como el corazón de Samuel, constante delante de Él? ¿O estás como el corazón de este pueblo que se había apartado poco a poco del Señor y andaba ahora sí en su mundo? Y una vez que está en su mundo, ¿qué creen? Se viven las consecuencias de vivir en su propio mundo. De verdad que sí, tarde o temprano van a subir las consecuencias. Cualquiera que su corazón o todo su ser se aleja del Señor, quiero decirles que tarde o temprano se va a ver visible esa lejanía. No podemos decir no, a fuercitas va a pasar. Pero hermanos, fíjense que pensando en esto, nosotros podemos funcionar como un tipo de Samuel, intercediendo, orando, motivando, animando, a manera personal. Conocemos los unos a los otros, ¿verdad? La Biblia está llena de hablar los unos a los otros. Y la verdad es de que tenemos que ir con el hermano y decirle: ¿sabes qué, hermano? Pues yo soy el pastor, no soy el diácono, no soy el líder, pero soy tu hermano en Cristo y yo sé que esto que estás haciendo no está bien, o te has alejado del Señor, o no has venido a la congregación, o ya no estás sirviendo, estabas sirviendo antes. Lo que tú veas en el amor del Señor, no juzgando, sino en el sentido de animando, llamando a una cuentas con el Señor, a un fortalecimiento. Tú puedes funcionar así. Los líderes, los maestros, el pastor, funciona como un tipo de Samuel de manera general y pública, aunque también de manera individual, desde luego. Pero somos una comunidad de hermanos, somos una iglesia, somos una familia que debemos buscarnos los unos a los otros para seguir adelante, para que estemos bien delante del Señor. Y miren, hermanos, vamos a ser muy bendecidos. Imagínense que lo que estamos acá fuéramos el doble. Todo es proporcional a la fidelidad de la congregación al Señor. Ahora, cuando uno dispone su corazón a buscar al Señor, a ponerse a cuentas, a renovar votos, que es lo que hizo aquí este pueblo, y yo quiero que ustedes y yo, mi familia, renovemos esos votos con el Señor con mayor fuerza. Pero como dije, no solamente es asunto de mente, sino de acción. Si hay que confesar pecados, hay que confesarlos y quitarlos. Pero requiere una acción en nuestra vida. Cuando nosotros disponemos a cambiar nuestra vida, el enemigo no se queda cruzado de brazos y dice: ah, bueno, pues ya tiene ganas de estar con el Señor, y Dios lo voy a dejar y pues que siga su vida. Pues ya estuvo conmigo un rato,
se lo dejo al Señor Dios un rato y yo sigo mi camino por a ver si se deja ahora. No, y quiero decirles que en el momento que uno está dispuesto a servir al Señor, a recomprometerse con el Señor, a entregar su vida al Señor, ¿qué creen? Las cosas suelen complicarse a veces. ¿Saben por qué? Porque el enemigo trabaja. ¿Qué es lo que pasó aquí? Dice que los israelitas estaban haciendo ese trato ya con el Señor, esa discusión del corazón, y de repente que se enteran quiénes creen, el pueblo filisteo. Ya están reunidos allá. Vamos y vamos a atacar. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Sentir temor porque se sentía impotente, impotencia. Dice el versículo 10 y 11 de 1 de Samuel 7. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, ¿qué hizo? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos y hiriéndolos hasta abajo de Betel. Fíjense, ahí encontramos entonces cómo fueron a hacerles guerra, pero se manifestó ¿quién? Dios, Jehová Dios. ¿Sí? Se manifestó. El pueblo sentía temor, de hecho, le pidió a Samuel que intercediera. Él intercedió, Dios se manifestó, un gran estruendo sobre los filisteos. Y aquellos que se sentían impotentes, incapaces para poder ganar una guerra, porque pues era poco, y no era en sus manos, desde luego, en su poder. Con ese temor, corrieron o estuvieron tras los filisteos. ¿Y qué pasó con los filisteos? Jamás volvieron a entrar en el territorio de Israel. Claro, esto hay que hacer mención que en el tiempo de la vida de Samuel, porque Samuel fue alguien que estuvo dirigiendo el pueblo, entonces durante ese tiempo tuvo como tipo de paz en Israel. No fue sometido como antes había sido. Porque si viene la dificultad, hermanos, si viene. Pero casi Samuel, clamar, orar, pedir. Si nosotros sentimos que somos como el tipo de Samuel, ¿qué debemos hacer por el hermano en Cristo? Orar, pedir, interceder. Y si tú eres el tipo de persona que te sientes como el pueblo de los filisteos, que la verdad si andas alejadito, la verdad si como que no andas en paz con el Señor, la verdad que te está ganando la idolatría del mundo, no me refiero a las imágenes, me refiero a los vicios de este mundo, a la mentalidad de este mundo, y te está dominando, eso que tienes que hacer. Y quieres renovar tus votos y estar bien con el Señor, tienes que decirle a tu hermano, por favor, ora, apóyame en oración, esto que me morí. Haciendo esto, mis amados hermanos, podremos ser fortalecidos en el Señor para el propósito por el cual existe Getsemaní allá en la microondas. E ir hacia un año más en el Señor. Pues bueno, como sabemos en la historia acá en el pasaje, el pueblo filisteo fue derrotado, Israel ganó. Después Samuel hizo algo interesante. 12 y 13. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa, entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre como Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Porque Samuel les decía, vamos a buscar al Señor. Vengan a seguir al Señor, no se sometan a la idolatría, limpien sus vidas, sus corazones. Un mensaje de Samuel, desde luego, ¿verdad? Una guía. Y entonces el pueblo iba tras el Señor. Y entonces el pueblo estaba salvo de los filisteos. Pero la frase que dijo Samuel, ¿no? La piedra, ¿cómo le puso? Dice, Ebenezer, que significa piedra de la ayuda. Y en su Biblia dice, está bajita, piedra de la ayuda. ¿Qué estaba haciendo que Samuel? El de allá arriba, reconociendo, el de allá arriba fue el que nos ayudó. El de allá arriba fue el que hizo la obra poderosa
de que saliera librado el pueblo, de allá arriba. Y expresó hasta aquí. Ayudó. De ahí sale esa frase en que decimos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Miren, las piedras eran recordatorios de las obras portentosas de Dios, de las obras maravillosas de Dios. Era una señal de que, mira, esta piedra nos recuerda que aquí vencimos, porque Dios nos ayudó. Nos sentíamos débiles, impotentes, pero solo no podemos. Necesitamos de Dios. Ahí está la piedra que da testimonio. Hoy sabemos que en nuestro tiempo no levantamos piedras ni nada de eso, pero tenemos una roca que es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados allá en la cruz para darnos perdón y salvación y vida eterna. Y Dios quiere que cada uno de nosotros acá reconozcamos que a eso vino. Uno, que reconozcamos que somos pecadores. Decirle a Dios, sí, yo reconozco que la riego. Por más que me esfuerzo, no puedo dejar de hacer lo malo. Te pido perdón en el nombre de Jesús, porque Él en la cruz murió por mis pecados y estoy dispuesto a seguir su camino. Porque pedir perdón, cualquiera, pero seguir a Cristo, ese es un detalle. Es como una moneda, solo hay la moneda de la salvación. De un lado está arrepentirse y de otro lado está seguir al Señor. Son las dos cosas. Si tú no has hecho ese seguimiento, quiero decirte que en Cristo está nuestra roca. Que lo sigas y hagas tu decisión por seguir al Señor con firmeza. Cristo Jesús es aquel que nos recuerda que tenemos la ayuda de Dios. Nadie que esté sin Cristo es bendecido como el que está con Cristo. Y no me estoy refiriendo a lo material. Lo material no es señal de la bendición de Dios. Porque el diablo también tiene riquezas. No. La señal de que somos bendecidos por Dios es por la paz, la unidad, el amor, el gozo, el buen carácter. Esa es la señal de la bendición de Dios. Que hay cosas materiales, pues todavía las hay, pues, porque Dios tiene, vaya. Y si le pedimos, pues yo sé que sí da, porque yo le pido un montón de cosas que no son nada espirituales de manera directa y Dios me las da. Yo lo creo que sí. Pero yo no busco a Dios para que me dé. Me da porque estoy con Él. Así de simple. Pero en Cristo Jesús yo tengo mi bendición porque he recibido a aquel a quien Él ha enviado. Jesucristo es nuestra roca. No tenemos una roca ahí en la iglesia que diga, mira, ahí está esta piedra de la vida. No, tenemos a Cristo Jesús que nos recuerda que en Él está nuestra ayuda. Hermano, ¿cómo te encuentras delante del Señor? Tal vez necesitamos afirmar nuestra fe. Quiero invitar que te pongas de pie un ratito, ponte de pie un ratito, por